Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Kaiser F1 y hoy os traigo el primer top 5 de mi canal. Hoy os traigo el top 5 de mejores pilotos brasileños en toda la historia de la Fórmula 1. Quiero aclarar que este top es según mi criterio, según lo que he visto. También he querido poner pilotos que haya podido ver yo más recientemente, pero también hay pilotos históricos, así que comencemos. En primer lugar, en la posición número 5, quiero decir que he dudado entre el 4 y el quinto. El podio realmente lo tengo bastante claro, bastante claro, pero estaba dudando entre el cuarto y el quinto. Finalmente me he decantado por el quinto, poner a Felipe Massa, piloto reciente que habéis podido ver, bueno, mismamente el año pasado. Años en activo desde el 2002 hasta el 2017. 272 carreras, 11 victorias, 41 podios, 16 poles y 15 vueltas rápidas. Su debut lo hizo en 2002 y bueno, ha corrido en Sauber, cuando era Red Bull Sauber Petronas, en Ferrari y en Williams. Tiene un subcampeonato en el año 2008 en esa famosísima carrera en el que, bueno, pues a Felipe Massa le dijeron desde el box de Ferrari: Felipe Massa, eres campeón. Al final Hamilton se convirtió en el campeón, adelantando en la penúltima curva, o a falta de 2 curvas adelantó a Timo Glock con el Toyota, y finalmente pues Hamilton se llevó el título. Felipe Massa se convirtió en el subcampeón de aquel año y se recordará siempre esa carrera por aquello que pasó. Y en cuanto al piloto, quiero decir que a mí personalmente sí que es verdad que tenía mucha calidad. Era una de las grandes promesas cuando empezaron a llegar Fernando Alonso, Kimi Raikkonen. Pues Felipe Massa era como esa tercera, cuarta promesa, que sí que es verdad que tiene talento, pero siempre Massa ha tenido un pero, ¿no? Al principio era un piloto muy agresivo, que no dudaba en meterse, pero al final siempre le recordaré como un piloto sin sangre, no sé. No voy a decir un piloto perdedor, porque no, pero teniendo, por ejemplo, en la recta final de su carrera con Ferrari un coche que no era el mejor, pero era un buen coche, como por ejemplo lo demostró Alonso en el año 2010 peleando contra el Red Bull de Vettel, pues le peleó el campeonato. Pues Felipe Massa, ahí se notó el nivel de uno y de otro. Realmente Massa me parece un grandísimo piloto, está entre, para mí, los 5 mejores de Brasil, pero no está para meterle en el podio ni de lejos. En cuarto lugar tenemos a Rubens Barrichello. ¿Qué os puedo decir de Rubens Barrichello? Un clásico en las carreras de Fórmula 1, sobre todo en la década esta tan gloriosa que ha tenido Ferrari al principios de los 2000. Su debut fue en 1993, estuvo en la Fórmula 1 hasta 2011. Sus equipos, bueno, pasó por Jordan, Stewart, Ferrari, Honda, Brown GP y Williams. 323 carreras comenzadas, 11 victorias, 68 podios, 14 poles y 17 vueltas rápidas. Rubens Barrichello tiene 2 subcampeonatos en el año 2002 y en el año 2004, y sí que es cierto que podéis decir, ya, pero eso lo consiguió cuando Ferrari estaba en el auge. Además Schumacher ganó todos los títulos de aquellos años. Sí, es cierto, pero Rubens Barrichello era el piloto secundario perfecto, o sea, era increíble, era el escudero idóneo para Michael Schumacher. Era absolutamente el amigo fiel que te podía cubrir de todos los ataques de los enemigos. Además te puntuaba, y te puntuaba bastante bien. Sí que es cierto que Ferrari en aquellos años tenía el mejor coche, pero para mí, sobre todo por ejemplo cuando estaba en el equipo Stewart y también en algunas veces en Jordan, lo hizo muy bien. A mí me gustó bastante, y además justo cuando estaba Senna en la recta final de su carrera y Rubens pues se había metido ya en la Fórmula 1 como un piloto joven, sí que también se veía como una gran promesa, sobre todo de la Fórmula 1 brasileña. Por eso, por cuánto la añoro, porque es un clásico de la Fórmula 1 y porque sí pienso realmente que es mejor que Massa, le pongo en el puesto número 4. Y toca ahora mismo ir al podio. Vamos a definir la tercera posición, el tercer mejor piloto brasileño. Aquí al final sí que también he tenido dudas entre 2, pero me he decantado por poner en la posición número 3 a Nelson Piquet. Nelson Piquet, leyenda de la Fórmula 1 brasileña, debutó en 1978 hasta 1991, estuvo en equipos como Brabham, Williams, Lotus y Benetton,
Y bueno, tiene 207 carreras, 3 campeonatos mundiales ganados en el año 81, 83 y 87, 23 victorias, 60 podios, 24 poles y 23 vueltas rápidas. Además, los 3 títulos mundiales lo ganó en el 81 con Parmalat con 50 puntos, en el año 83 con Fila Sport con 59 puntos y su último campeonato lo ganó en el año 87 con Cannon Williams Team con 76 puntos. También quiero decir que aparte de estos 3 títulos mundiales, en el año 80 con Parmalat Racing Team consiguió un subcampeonato con 54 puntos en un año en el que, bueno, pues finalmente el campeonato se lo llevó Alan Jones con el Williams. Sinceramente, en mi opinión, creo que Nelson Piquet es un pilotazo, bueno, sobre todo en los últimos años, en la década de los 90, creo que era mejor casi que Alan Prost. Creo que era mejor que Nigel Mansell y era peor que otro piloto que luego veremos y que yo creo que ya sabréis quién va a ser en la posición número 1. También quiero destacar que Nelson Piquet, además de ser un gran piloto, pues también ha tenido algunas polémicas y es lo que también me ha hecho resentirme un poco a la hora de poder ponerle un poquito más alto. Por ejemplo, durante toda su carrera deportiva, Nelson Piquet utilizó a la prensa para atacar a sus rivales y además por esto pues le dieron la fama de bocazas, de bocón. Además, también Piquet protagonizó uno de los altercados más famosos de la Fórmula 1 tras un accidente con Eliseo Salazar en el Gran Premio de Alemania del año 82. Al quedar los dos fuera de la carrera, Piquet fue a golpear al piloto chileno, que fue sorprendido por los puñetazos y patadas del carioca. Además, quiero que veáis con esto que os voy a decir hasta lo que era capaz de llegar Piquet para desestabilizar a sus archirrivales. En el año 88 acusó públicamente a su compatriota Ayrton Senna de ser homosexual y que mantenía relaciones sexuales con los mecánicos de su equipo. Esto coludido con el francés Alain Prost, guiado por el rumor de Piquet, solo para desprestigiar a Senna, que cada vez ganaba más popularidad entre los brasileños y en todo el mundo. Tiempo después, Piquet tuvo que retractarse de lo dicho frente a un tribunal, el cual Senna lo emplazó. Y las dos últimas grandes polémicas que ha tenido Nelson Piquet fue, por ejemplo, que en el año 97 decidiría interrumpir brevemente su descanso volviendo a competir en la Fórmula 3 sudamericana, invitado por el preparador Amir Nasser, que es el padre del piloto de Fórmula 1 Felipe Nasser. Bueno, pues en aquella jornada el resultado obtenido por Piquet quedó absolutamente opacado por la presencia de una promotora contratada por el propio Piquet, la cual desfilaba alrededor de su unidad completamente desnuda, teniendo como únicas prendas sus zapatos blancos y un gorro de color rojo por el cual se veía la marca patrocinante. Y por último, la gran polémica que yo creo que todos los aficionados a la Fórmula 1 podéis conocer es la del Gran Premio de Singapur de 2008. Como ya sabréis, bueno, pues su hijo, Nelsinho Piquet, participaba en la Fórmula 1, de hecho en aquel año era compañero de Fernando Alonso en el equipo Renault. Y en aquel circuito, pues tuvo un accidente que provocó la salida del safety car, cuando su entonces compañero Fernando Alonso, como ya he dicho, acababa de cargar el combustible. Esto benefició al español, que terminó ganando la carrera. Y en el año 2009, concretamente en el Gran Premio de Bélgica, bueno, pues Nelson Piquet acusó al equipo Renault de obligar a que Nelsinho se estrellara para favorecer a Alonso. Esto al final la Fórmula 1 lo terminó investigando y al final pues todo desembocó en la expulsión de por vida de Flavio Briatore, que era el director general de Renault en la temporada 2000 hasta el 2009. Y bueno, ¿quién será el piloto brasileño número 2, no? ¿Quién será el segundo mejor piloto brasileño de todos los tiempos según mi rigor? Bueno, pues aquí he querido poner a Emerson Fittipaldi, también conocido como Emo. Debutó en 1970 y terminó su carrera en 1980 y bueno, pues corrió en equipos como Lotus, McLaren y el propio equipo Fittipaldi. Tiene a sus espaldas 149 carreras con 2 campeonatos mundiales en el año 72 y en el año 74, con 14 victorias, 35 podios, 6 poles y 6 vueltas rápidas. Sus títulos mundiales, como ya he dicho, lo ganó en el año 72 con el equipo Young Player Team Lotus y el Worldwide Racing con 61 puntos, y además en ese año se convirtió en el piloto más joven en ganar un título mundial. Posteriormente pues se lo arrebataría ese honor Fernando Alonso. En el 2008 se lo quitaría Lewis Hamilton y en el 2010 se lo quitaría el que actualmente lo tiene, Sebastian Vettel. Y por otra parte, su segundo título en el año 74 lo conseguiría con el Marlboro Team Texaco, que acabó primero con 55 puntos.
Quiero destacar que este equipo, el Texaco, bueno, pues es el que ahora mismo es conocido como equipo McLaren, la segunda escudería más galardonada de toda la historia, por detrás de Ferrari y por delante de Williams. Y bueno, en esa temporada además consiguió su segundo campeonato acumulando 3 victorias y 7 podios. Y también, bueno, pues quiero destacar que en el año 74 Emerson Fittipaldi y su hermano Wilson acordaron formar un equipo de Fórmula 1 enteramente brasileño. Su único patrocinador oficial fue Copersucar, una compañía estatal refinadora de azúcar y alcohol, la cual daría nombre incluso al coche. Y bueno, en el número 1, ¿no? ¿Quién es el mejor piloto brasileño de toda la historia de la Fórmula 1, de todos los tiempos? No hace falta ni decirlo, yo creo que lo sabréis ya, sobre todo los más experimentados. Es un piloto que gracias a mi padre pues le conocí y me enamoré, es increíble este piloto. Y es nada más y nada menos que Ayrton Senna da Silva, conocido como Beco, Magic Senna o Rey, el rey del Principado. Increíble, no sé ni qué decir. Debutó en el año 84, terminó desgraciadamente en el año 94, como todos sabéis, por ese fatídico accidente en el equipo Williams cuando estaba corriendo en Imola. Estuvo en equipos como Toleman, Lotus, McLaren y Williams, con 161 carreras a sus espaldas, 3 campeonatos mundiales en el 88, en el 90 y en el 91, 41 victorias, 80 podios, 65 poles y 19 vueltas rápidas. Quiero destacar que Senna es un mito. Senna es Dios, es uno de los dioses de la Fórmula 1, es conocido mundialmente, es un piloto que, bueno, pues dio una chispa que no le había dado nadie, absolutamente nadie, a lo largo de la historia en la Fórmula 1, ¿no? Yo creo que fue como esos jugadores a lo Michael Jordan, ¿no? Que cambian este deporte, le hace mucho más atractivo de cara al público y sobre todo al público le tenía enamorado. Su primer título en el año 88 lo ganaría con el equipo Honda Marlboro McLaren con 90 puntos. Con ese mismo equipo ganaría su segundo título mundial en el año 90 con 78 puntos y además su tercer título llegaría un año después con ese mismo equipo, con McLaren, con 96 puntos. Así que espero que os haya gustado este top. Si os ha gustado, dadle like, suscribiros y os espero en siguientes episodios y vídeos aquí en Kaiser F1. Adiós.